damos paso a la ponencia Relación médico-paciente con la participación del doctor René Fernando Esteves Abad. Es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cuenca, especialista en Neurología por la Universidad de Chile, magíster en Neurociencia y Biología del Comportamiento por la Universidad Pablo Olavide Sevilla, magíster en Bioética y Derecho por la Universidad de Barcelona, PhD en Derecho y Ciencia Política por la Universidad de Barcelona, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, investigador y escritor de múltiples proyectos relacionados con la neurología, miembro del panel editor de la revista ecuatoriana de neurología, revista de bioética y derecho. Bienvenido, doctor, es un honor contar con su participación. Gracias por acompañarnos. Bueno, Alfredo, muchas gracias y buenos días para todos quienes están participando. Estaba escuchando con atención la ponencia de la doctora Susana Vidal y me parece interesante porque da pábulo para bastante sustentar las reflexiones que les voy a plantear hoy. Este es un tema en el cual particularmente yo trabajo no necesariamente desde la bioética, sino trabajo hace rato también como profesor de la Facultad de Medicina y como gestor de un curso que mantenemos en la facultad, que es precisamente un curso de comunicación y relación entre médicos y pacientes. Este curso lo establecimos en la facultad hace ya 7 años atrás, y precisamente tomando en cuenta esta cosa y esta condición de sensibilidad humana que requiere el trabajo del médico y que precisamente exige la sociedad al trabajo de los médicos. Por mucho tiempo, la ética clínica o la ética médica estaba orientada básicamente un poco a estas cosas, pero también en los currículos de las carreras este tema está como oculto, está como escondido. Y en particular, años atrás empezamos a trabajar en este tema por un grupo de amigos también con el que trabajamos íntimamente de la Universidad Católica de Chile y de la Universidad de Chile, que establecimos un plan regular de capacitación y de formación a médicos, a estudiantes en este tema, en esta condición especial. ¿Por qué es tan importante hablar de la relación médico-paciente y qué es lo que pasa con esto? Porque hay una serie de preocupaciones que incluyen el ámbito ético sobre esta comunicación y sobre esta relación. Porque esta relación puede poner en riesgo o puede poner en la mitad de la discusión el manejo de la autonomía y la toma de decisiones, por ejemplo. También está de por medio esta percepción del derecho y de los derechos de las personas. En particular, obviamente, cuando se habla de ética médica, del derecho de los pacientes en general a ser informados, a ser bien tratados, etcétera, las cosas que las personas exigen. También están de centro porque es parte de lo que nosotros entendemos como la integridad de la profesión médica, qué es lo que los médicos hacemos, qué es lo que ofrecemos y cómo lo hacemos. Y sobre todo porque a partir de la discusión potente de la autonomía, y esto un poquito con los principios de la bioética, ya que tienen casi 40 años de vigencia, pero que también se han ido modulando, se han ido perfeccionando, se han ido complejizando, hay una necesidad de tomar decisiones de otra forma. Entonces, en esta condición, los aspectos fundamentales en los cuales se desenvuelve esta relación tienen que ver con la percepción de libertad, con la percepción de persona misma, con la percepción de autonomía y con la necesidad de que se respeten las voluntades. Históricamente, claro, se hablaba de las relaciones entre médicos y pacientes y el paternalismo estaba por arriba y por abajo, como que fuera un acto además de repente medio protervo, y no es así. Finalmente, la relación entre médicos y pacientes se sustenta en beneficencia de todas maneras, porque los deberes de los médicos asociados con los objetivos de la profesión tienen que ver con esto precisamente, con ofertar a otros algo de bienestar, con ofertar a otros algo de compañía, con ofertar a otros un trato digno. Entonces, en esta condición, la idea es que la relación implique que hay una especie de horizontalidad en el respeto por el otro, y que finalmente los médicos y la profesión médica y los profesionales de la salud tenemos varias obligaciones, y de repente esto también lo converso con los alumnos de la facultad, que también parece medio inequitativo, porque los chicos dicen, pero doctor, ¿por qué tenemos tantas obligaciones y no tantos derechos? Y yo les decía, porque hay una relación de poder de todas formas, porque el que sabe y el que maneja el conocimiento tiene poder sobre otros. Entonces, este manejo del poder sí exige algún grado de responsabilidad, y esta responsabilidad va precisamente y sobre todo de manera transversal por el respeto, que implica entender que el otro es una persona. Entonces, reconocerlo como persona, reconocerlo como un ser moral que tiene decisiones, que tiene intereses, que maneja una agenda, que tiene en su mente, que tiene en su vida objetivos.
Y en esa condición entonces se modula esta relación que establecemos seres humanos, que en este caso actuamos unos como los que manipulamos un poco el conocimiento, el saber, y los otros que acuden hacia nosotros para buscar apoyo, para buscar sustento en sus necesidades y urgencias. Entonces, en esta condición, entender que los objetivos de la medicina, que están aquí resumidos un poco, son los que plantea el Hastings Center ya un tiempo atrás también, tiene que ver con este acto en el cual la medicina y los profesionales de la salud aportamos y ofrecemos apoyo. En el fondo esa es la idea de la beneficencia. Y aquí entonces se empieza a hacer una especie de separación porque ya no entendemos esta beneficencia como un acto de caridad, sino lo entendemos como un acto de responsabilidad. Cuando se entendía como un acto de caridad, lo que se exigía era agradecimiento. Cuando lo entendemos como un acto profesional que respeta al otro, eh, empezamos a entender que es una obligación de nuestro trabajo. Y esto es lo que, por ejemplo, converso siempre con los alumnos. Entender entonces que es una obligación de nuestro trabajo nos pone en la condición de que hay que hacerlo bien, de que hay que hacerlo cumpliendo los requisitos mínimos necesarios para hacerlo de forma apropiada. Y necesariamente implica también que aportar hacia los demás requiere un ámbito mucho más global de acción. Ya no estamos pensando solamente en que hacemos el bien eh, y que nos van a agradecer, sino que hacemos el bien porque hemos decidido hacerlo. Y esta es una discusión también que es bien contemporánea. Vean ustedes que ahora que estamos en esta situación de epidemia con este impacto global, recuerden ustedes que al comienzo había una postura también de miedo potente y eso lo vivimos de cerca entre los profesionales de la salud, entre los mismos estudiantes de medicina, que claro, empieza uno a decir, oye, pero ¿por qué me voy a poner en riesgo? ¿Por qué debo poner en riesgo mi vida? Y claro, había también una discusión en el ámbito político y no necesariamente político sanitario, sino político común y corriente de la política pública, de ministros, de autoridades que decían, no, es que, a ver, vamos, si ustedes escogieron ser médicos, tienen que aguantársela, en pocas palabras. Pero tampoco es así. Y eso, por ejemplo, yo trabajé por varias semanas, un par de meses por lo menos con los alumnos de medicina, de grado y posgrado, para que entendamos por dónde viene esta cosa del deber, por dónde venía esta cosa de tener la obligación de estar y de no abandonar los espacios y de no abandonar a los pacientes. Y claro, también de la mano con la necesidad de entender que también tenemos derechos. Y ahí, por ejemplo, nace esta discusión importante en la cual, claro, los profesionales de la salud que ponemos en riesgo nuestra integridad personal para aportar a otros, también tenemos el derecho a ser protegidos por el sistema que nos pide que ayudemos a los demás. Entonces, en esta condición viene un equilibrio bien interesante que en la relación de los médicos y pacientes tiene que ver con este marco de los derechos. Em, en particular en países como el Ecuador, realmente llama la atención y si es que uno ve la historia consciente que podemos tener, yo al menos tengo una historia consciente de este país ya de más o menos 40 años, siempre se nota o parece ser que siempre la gente está exigiendo derechos. Y en algún momento, en alguna de las clases de bioética, con los alumnos, ellos siempre dicen, no, doctor, es que bueno, es que sí hay que exigir y exigimos todo el tiempo, pero también de repente se van las exigencias más allá. Entonces yo les decía que hay que entender esto también como un fenómeno social y qué es lo que nos ocurre, ¿no? En particular en el caso del Ecuador, por ejemplo, tenemos un marco constitucional que además es supuestamente el documento de acuerdo público que tenemos todos quienes vivimos en este territorio geográfico llamado Ecuador, en el cual el Estado, y ahí por ejemplo hablo con los chicos, es decir, todos nosotros nos ponemos de acuerdo en que entre nosotros vamos a proteger ciertas cosas, y eso es el marco de los derechos, ¿no? Entonces yo les decía a los chicos, y miren, también lo reflexiono, es que finalmente cuando la sociedad exige muchos derechos, es que probablemente estos derechos que están en el ámbito de los documentos escritos no han terminado siendo percibidos en el día a día de las personas. Entonces esta diferencia entre el derecho formal y el derecho material también viene al ámbito de la bioética. ¿Por qué es tan sensible esta relación entre médicos y pacientes? Y además aparecen en algunos momentos posturas defensivas. Hemos sido también testigos de dificultades, de resultados en cuanto a relación médicos y pacientes, incluso asociados a resultados de bienestar o malestar de personas. Son de dominio público los casos que empiezan a aparecer en la sociedad, no solo local, sino nacional y mundial, pero que implican, obviamente, que probablemente las relaciones no andaban de lo mejor. Y sobre todo, estas relaciones que no andaban de lo mejor no habían cumplido un poquito estos requisitos que habíamos conversado hace un momento, que necesariamente hacen que el trabajo de los médicos requiera más cercanía de las otras personas. Aquí incluso yo meto un poco
poco experiencias personales, porque lo que yo pregunto a las personas cuando estudian medicina siempre es esto, que hay que reflexionar. ¿Cuántas veces uno ha sido paciente para poder entender qué siente un paciente? Yo al menos de forma personal he sido paciente de cosas muy graves, con muchas cirugías de encima por situaciones serias, y también he percibido lo que es estar al otro lado del escritorio. Por eso también cuando converso con los colegas de la Cátedra UNESCO de Bioética de la U de Barcelona, incluso hay algunos colegas que estamos encargados de ámbitos especiales en el observatorio, a veces empezamos a notar como roces entre mi opinión, por ejemplo, y lo que opinan ellos, ¿no? Porque claro, cuando un médico se vuelve una persona técnica, que sabe mucho, que se entrena, que se capacita, de repente se va alejando un poquito de esta cosa humana. Al menos yo personalmente les digo, estoy mucho más cercano al humano y no me he olvidado, porque más o menos son 30 años atrás o 20 y tantos años atrás que viví estas experiencias, de lo que he vivido también. Entonces, yo lo que converso siempre con los alumnos, con los colegas, cuando hacemos foros de discusión en el ámbito de la bioética, y también en el Hospital Santa Inés, en donde trabajo como presidente del Comité de Bioética, es que hay que entender este marco de derechos y de desigualdades. Por eso, en general, a los pacientes se les adscribe más derechos, se les protege, porque si hay una gran desigualdad. Entonces, también en el Ecuador tenemos marcos normativos que hacen esto, ¿no? Que nos hacen entender a los médicos que es parte de nuestro deber ofertar este marco de derechos a los pacientes, al tratamiento, por ejemplo, a no negarles atención, a informarlos de la forma más completa y diversa, además, posible, asegurándonos de que esta información sea comprendida, porque no es solo cuestión de contarla, asegurándonos de que finalmente quien decida, quien elija, sea el paciente con todas las opciones que le estamos proponiendo, a que guardemos, y esa es una obligación fundamental, toda la información que recibamos, porque sobre todo el mundo de la privacidad y de la intimidad de las personas tiene que ser respetada, y también al cumplimiento de lo que hemos ido ofreciendo. Entonces, es importante que entendamos que en esta condición de interacción humana de estos dos sujetos sociales, unos llamados médicos, otros llamados pacientes, también hay una obligación del médico que implica ayudar y apoyar al paciente en la toma de decisiones sin inducirlas, sin tampoco recomendarlas como que fuera mi vida, porque la vida mía es mía y la de mi paciente es otra. Pero sí, importantemente entender que tenemos nosotros también limitación de nuestras acciones y limitación de nuestras intervenciones, y que todo esto tiene que ser realizado en el marco de una relación íntima de confianza, porque esta idea de confidencia precisamente tiene que ver con confianza. Entonces, cuando, por ejemplo, uno ve estas situaciones de conflictos entre pacientes y médicos, y también lo viví cuando estaba en la presidencia del colegio médico, sí empieza uno a pensar cómo estamos trabajando. Y de repente también hay que entender que los seres humanos somos diversos de un lado y de otro. Pero no tiene que mezclarse con la idea de bondad o de maldad, sino probablemente la mejor forma de hacerlo sea con la idea de los deberes. De tal manera que los médicos podamos actuar de forma más apropiada. Y en esta condición, las preguntas y las decisiones son difíciles. Tanto es así que, claro, se transforman en dudas morales, en dudas asociadas incluso con las emociones. Esta situación de emergencia sanitaria también digamos, las ha despertado más o las ha transparentado más, porque estamos enfrentando en muchas ocasiones decisiones complejas que tienen que ver con la probabilidad de morir o no, de cómo hacerlo, de cómo ayudar a otro a hacerlo de mejor forma, de cuándo nosotros, hasta cuándo llegamos con lo que hacemos, de cuánto intervenimos, de cuánto echamos mano del conocimiento técnico, de las habilidades que hemos ido aprendiendo en la profesión, y mucho más cuando nos vamos especializando o subespecializando. También de cómo entendemos que los pacientes tienen el derecho a rechazar ciertos tratamientos, y que eso, por ejemplo, nos tiene además de una obligación mucho más compleja, que implica parte de lo que les contaba, que ¿no es cierto?, son las obligaciones y los objetivos de la medicina, que es, por ejemplo, mantener el cuidado. O sea, si un paciente rechaza un tratamiento, yo no lo voy a rechazar como paciente. Y lo otro, ¿no? Cuando, por ejemplo, estamos tomando decisiones sobre conocimientos, sobre intervenciones que no están demostradas absolutamente, y eso ocurre muy frecuente en medicina, pero que requieren nuestra habilidad clínica, la habilidad que hemos obtenido en la formación de la carrera, lo que conocemos de la fisiología o la fisiopatología, que en muchas ocasiones determinan qué actos médicos llevamos adelante. Esta pandemia, esta situación también de emergencia ha desnudado
un mundo y un mar de informaciones muchas veces equivocadas. Ven ustedes que desde marzo hasta acá hemos pasado por varios corrientes de artículos científicos, de opiniones, de textos en redes sociales, etcétera, sobre una serie de sustancias químicas, una serie de fármacos que se recomendaba usarlos, que había clínicas que decían use este, use el otro, y recién ven ustedes 8 o 9 meses después, vamos teniendo algunas claridades sobre que algunas de esas cosas era mejor no usarlas. No necesariamente porque causasen daño, sino también porque de repente no tenían un buen efecto. Y peor todavía, cuando asociado a esta pobre eficacia y pobre demostración de tal, y también de pobre demostración de seguridad, implicaban una inversión económica. En el Ecuador mismo hemos sido testigos de cómo, por ejemplo, en la época muy triste de la situación crítica de Guayaquil, entre marzo y abril, había una especie de oleada enorme de gente desesperada buscando fármacos que generaron incluso redes potentes de manejo inapropiado, de venta de estas sustancias. Y claro, frente a la desesperación de enfrentar la muerte o de enfrentar situaciones graves de pronóstico, la angustia nos obliga a hacer ciertas cosas. Entonces, en estas condiciones en la cual se desempeña y se desenvuelve esta relación humana. Por eso yo entiendo claramente que la sociedad, obvio, que nos pide más sensibilidad, porque precisamente en las situaciones catastróficas o en las situaciones que parecen irreversibles, las decisiones no necesariamente se toman de la mejor forma y no necesariamente se toman en el mejor ámbito de la racionalidad y de la interpretación de los hechos, que es lo que esperamos, por ejemplo, del mundo de la medicina. Entonces, esto es lo que, por ejemplo, la sociedad espera de nosotros, que recomendemos las cosas, que recomendemos los procedimientos a la luz de lo que entendemos por ciencia, es decir, aquello que demuestra factibilidad, que demuestra seguridad, y en el ámbito también de confiar. Por eso nos exige la sociedad, porque lo que menos se espera es que los médicos nos aprovechemos de estas situaciones de urgencia, de estas situaciones de límite al ánimo y límite a las expectativas. Porque en las ansiedades, las decisiones no necesariamente se toman de la mejor forma. Y ahí es en donde el médico debe demostrar su profesionalidad, sobre todo el marco del respeto por los demás y el ámbito de las obligaciones que tenemos, es el ámbito de la deontología. Entonces, por eso, de esta discusión de varias formas de actuar y de varias formas de interactuar. Aquí están un poco las 4, que son las más comúnmente descritas en los textos, en los artículos donde ustedes quieran leer sobre relación médico-paciente. La clásica descrita del paternalismo, en donde el médico es el que sabe, el que maneja y el que decide. La condición en la cual más bien hay deliberación, en la cual generamos una especie de contraposición de opiniones, de cuál puede ser la mejor o cuál puede ser la peor opción que tomemos, este marco en donde tenemos la obligación de informar de la mejor manera y el marco en el que, por ejemplo, además de deliberar e informar, permitamos que se interprete bien las cosas, de tal manera que no haya fallos en la interpretación. Y miren que esto, por ejemplo, en los actos médicos es muy común, porque es muy frecuente que de repente el paciente termine la consulta, vaya a su casa, la familia le pregunte qué te dijo el médico y el paciente en su interpretación cuenta algo. Y esto, por ejemplo, pasa frecuentemente en la consulta. Mire, yo soy un médico en práctica clínica también y todo el tiempo me pasa esto, con, por ejemplo, los diagnósticos, con, por ejemplo, los fármacos, las administraciones, las vías, las dosis. A pesar de que en la consulta yo trato de ser muy cuidadoso y explicar de la mejor forma posible, la interpretación personal tiene también que ver con el acervo cultural personal, con la percepción de vida individual. Entonces, es súper importante que seamos capaces de generar y de construir todo el tiempo los mecanismos necesarios para lograr el mejor resultado de nuestras habilidades de comunicación. Miren que esto es interesante porque incluso hasta el día de hoy en la facultad en la cual yo trabajo como profesor titular, hay muchos profesores que no entienden lo que significa esto de la comunicación como una habilidad médica. Hace poco, por ejemplo, un comité encargado de aprobar o no trabajos de fin de curso de algunos alumnos rechazó una tesis que un grupo de chicos quería hacer con respecto a un ámbito particular de la comunicación y la formación de los compañeros de grado. Porque la persona que hizo el análisis dijo, no, es que estos chicos no se van a graduar de periodistas. Y no es eso el entendimiento de la comunicación en medicina. Y es más bien una desviación del entendimiento de la comunicación en medicina. Y lo importante que es, por ejemplo, para quienes trabajamos en el ámbito sanitario con personas de tú a tú, en la práctica clínica diaria, porque sabemos que es fundamental
hacer que la comunicación se transforme en una habilidad efectiva, es decir, que dé resultados. Hay mucho publicado, hay mucho discutido sobre la probabilidad de eficacia de la comunicación en cuanto, por ejemplo, satisfacción de las personas, disminución de ansiedades, mejora de esta relación, fortalecimiento de la comunicación y la empatía, que también son componentes importantísimos de esta relación entre médicos y pacientes. Y también habilidades en cuanto a aprender y entender cómo debemos y cómo podemos manejar las situaciones difíciles. Entonces, el ser capaces de manejar comunicación con efectividad es fundamental para lograr ejercer y trabajar de mejor forma. A veces en medicina también tenemos el espejismo de la técnica, y es muy frecuente, sobre todo, que las generaciones más jóvenes estén deslumbradas por la técnica en medicina. Entonces queremos entrenarnos en el manejo del último computador, del último microscopio, del último laparoscopio, cuando eso es parte fundamental de nuestra formación, pero no hay que descuidar las capacidades y las habilidades comunicacionales. Por eso en la relación médico-paciente es importante aprender que hay que todo el tiempo ser capaces de perfeccionar esta formación. En esta condición, es entonces importantísimo que sepamos que la relación médico-paciente no debe ser, digamos, sublimada a una entelequia intangible, sino debería ser manejada como un evento fundamental en el acto médico. Y que la relación médico-paciente requiere una mejor comunicación, ser capaces de hacerlo de forma eficaz y mantenernos en el ámbito del respeto por los demás. Eso, hasta por ahí no les quiero cansar más. Muchísimas gracias, doctor Fernando Esteves. Al final de esta ponencia, conjunto con el doctor Juan Carlos Alamea, estaremos leyendo las preguntas. A continuación, damos paso a la ponencia La vida diaria en la relación médico-paciente con la participación del doctor Juan Carlos Alamea Molina, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cuenca, especialista en Cirugía General por la Universidad de Cuenca, subespecialista en Cirugía, Trauma y Emergencia, Universidad del Valle, Cali, Colombia, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía, miembro del Colegio Americano de Cirujanos, miembro de la Sociedad Panamericana de Trauma, Emergencia y Cuidado Intensivo, profesor principal de la Facultad de Medicina de la Universidad de la SUAY, tutor de la especialidad en Cirugía General por la Universidad de Cuenca, tutor y fundador de la Liga Académica de Trauma y Emergencias, instructor de múltiples cursos internacionales de cirugía. Fue presidente nacional de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía, autor de 3 libros, 7 capítulos de libros, 34 artículos científicos, 18 de estos en revistas indexadas. Bienvenido, doctor. Es un honor contar con su participación. Gracias por acompañarnos. Doctor, está apagado su micrófono. Buenos días con todos. Realmente estoy muy emocionado de poder participar en este magno evento en el cual estamos con una gran acogida, pero sobre todo tenemos la oportunidad de discutir estos temas. En las ponencias anteriores he escuchado mucho la palabra reflexión, y creo que a esto es lo que nos lleva la ética. Mi ponencia le he cambiado un poquito el título y le he puesto más bien dilemas en la relación paciente-médico. Dilemas en la relación paciente-médico, dándole un poquito más de importancia y siguiendo con las palabras de Fernando en la actual vivencia de los pacientes y de los médicos. Como ustedes saben, yo soy cirujano y voy a poner en parte práctica lo que se vive en el día a día. La medicina y la cirugía no son una ciencia exacta. Además, es practicada por humanos con base a su preparación y experticia en otros seres humanos. Esto es el escenario que tenemos. Entonces, no hay ni blanco ni negro, ni hay bien ni mal. Todos, desde los primeros años de la carrera, conocemos históricamente el famoso Código de Hammurabi y el juramento hipocrático
el clásico y el actual, que lo juramos antes de ponernos en contacto formal con los pacientes. En las ponencias anteriores se ha hablado ya mucho sobre la filosofía de esto, ¿no? El estudio sistemático de la conducta humana en base a principios y valores morales, que en el día a día tiene una creciente complejidad en la atención sanitaria. Mientras más avanzado la medicina, más problemas tenemos desde el punto de vista ético y bioético en la atención de nuestros pacientes. Y sobre todo en la actualidad, los sistemas de salud, las organizaciones de salud o las políticas en salud tienen que tomar en cuenta esto de la bioética. Y como decía en un principio, lo que nos tiene que llevar todo esto es a una sana discusión y llegar a una reflexión. He puesto la palabra dilemas, debido a que todos los días tenemos diferentes caminos para resolver un paciente, lo cual genera conflictos éticos que pueden derivar de los avances de la ciencia y la medicina. Pero hay que recordar que esto huye de los posicionamientos extremos, sean morales o académicos, y no pretende dar respuestas determinadas ni definidas. Nuevamente recalco la palabra reflexión. Ante conflictos pretende aportar elementos para una reflexión crítica y argumentada, y exhorta que las decisiones sean tomadas en un contexto de diálogo y respeto. Voy a resumir en esta diapositiva lo que mucho habló el doctor Esteves, los principios de autonomía, principio de beneficencia, principio de no maleficencia, principio de justicia. Dentro de la cirugía, resalto las virtudes de la cirugía y, por supuesto, las consecuencias de la cirugía, los derechos del paciente y los principios de justicia e igualdad. Y dentro de la cirugía siempre pretendemos hacer o fomentar el bien, evitar causar mal o daño y reparar el daño cuando éste se cause debido a consecuencias de la cirugía. He puesto en rojo la palabra comunicación. Definitivamente lo más importante dentro de esta relación paciente-médico es una adecuada comunicación. La cirugía creo que es una de las actividades médicas más ligadas a la bioética, en que busca el bienestar del paciente y nos encontramos frente a conflictos de interés en esta relación. Debe ser sensible y respetuoso ante la vulnerabilidad del paciente. Debemos revelar todos los errores médicos, conocer las necesidades individuales del paciente, sean estas sociales, culturales o espirituales. Tomar muy en cuenta la posibilidad de un paciente terminal, la posición de este y de su familia. Y el cirujano debe ser un defensor y un guardián de este paciente vulnerable. Con esta pequeña introducción, quiero ir ya a la parte importante de mi charla. Voy a presentarles algunos casos del día a día sobre que existen estos dilemas médicos. Se trata de la señora María, 87 años, diagnóstico de cáncer avanzado de las vías biliares, un colangiocarcinoma, en regular estado general. Busca una consulta médica y segundas opiniones. Las opciones son cirugía con plan curativo, la intervención para paliar su problema y quizás darle un mejor calidad de vida con lo que le falta, o nada, ya que en el estado terminal y la edad de la paciente podría ser otra opción. Los dilemas y por qué la búsqueda de una segunda opinión. Posiciones de un cirujano. Yo sí la puedo operar. Posiciones de la familia. Hagamos todo y siempre ese va a ser un problema que deriva de una comunicación o de una interpretación. ¿Qué conflictos vemos aquí? Puede ser quizás el ego profesional de alguno de los médicos. Por otro lado, el dinero, que para un lado de la moneda puede ser ganancia económica y para el otro lado puede ser un gran sacrificio familiar.
Pero en este problema, en este dilema, se encuentra el que podría existir una sensación de abandono por parte de la familia si es que no se hace esta situación que podría decirse, hagamos todo lo que se puede. ¿Qué pasó con esta paciente? Luego de consultar a más de 3 especialistas, optó por ir a una institución en donde tuvo una cirugía de más o menos 8 horas, se fue a cuidados intensivos y falleció al segundo día. Había varios caminos, había varios dilemas, había varias posiciones. Otro caso, señor Manuel. Problema, 90 años, dolor abdominal. Se realiza una cirugía abdominal con un diagnóstico de trombosis intestinal masiva, mal estado general. Posiciones, cirugía agresiva, retirar el intestino que está lesionado, que posiblemente genere un ingreso a UCI y la muerte posterior del paciente. Se puede terminar la cirugía sin hacer nada, realizar el manejo del dolor del paciente y permitirles un fallecimiento cómodo en una sala de hospital junto a su familia. Aquí interviene mucho una decisión médica, familiar y conjunta. Dilemas. El cirujano quiere operar. La familia podría estar en la posición de hagamos todo hasta el final. ¿Cuáles son los conflictos éticos? La comunicación es un paciente que ya está en la sala de operaciones, el hallazgo y el diagnóstico es intraoperatorio y la toma de decisiones son en tiempo real. Y esta comunicación tiene que ser con la verdad. En este escenario de pocos futuro para el paciente, se podría generar gastos innecesarios para la familia. Por otro lado, siempre converso, hay una sola situación en la vida que todos la sabemos, que vamos a morir. El problema es que no sabemos cuándo y en qué escenario. Y a este paciente posiblemente le llegó su hora, pero tiene el derecho de un buen morir. Y también hay otros conflictos como pensamientos personales, como poner un ejemplo, milagros. En este paciente, el cirujano salió a hablar con la familia, le explicó la situación, regresó, se cerró al paciente, el paciente pasó despierto a una sala de hospitalización general, se trabajó con anestesia para que no tenga ningún dolor, alcanzó a estar con su familia y en el lapso de unas 6 horas falleció en un entorno familiar intrahospitalario. Señor Luis, 40 años, caída desde una escalera de 3 metros de altura, impacto contra el suelo y contra las cajas que estaba manipulando. Tiene un diagnóstico de trauma abdominal, pero el paciente se encuentra estable. Las opciones son realizar una tomografía o realizar una laparoscopía. Quizás ninguna de las dos está mal, pero se podría buscar hacer lo menos agresivo en el paciente. ¿Qué conflicto se da en este escenario? El tomógrafo dañado en esta institución. ¿Qué dilemas hay en el cirujano? La necesidad de operar, la necesidad de trasladar a otro lugar que cuente con un tomógrafo y perder el paciente quizás. ¿Qué conflictos éticos? Perder el paciente y perder dinero. Si se opta por la otra situación, quizás realizar una cirugía innecesaria. ¿Qué otro conflicto? El explicar y hablar la verdad con los familiares. El desenlace de este caso fue que se le explicó a la familia, se le trasladó a otra institución, se le realizó la tomografía, se diagnosticó de una lesión de órgano sólido menor que solo requirió manejo. A las 24 horas el paciente fue dado de alta y no requirió ningún tipo de cirugía. Señor José,
85 años, cirugía abdominal, olvido de una compresa en el abdomen durante la cirugía. Es una complicación que necesita una explicación y además es un problema que necesita una solución. En este caso, una nueva intervención quirúrgica. Los dilemas por parte del cirujano: ocultar, enmascarar, y los conflictos éticos son el miedo, la mentira y la posibilidad de una demanda. La resolución de este caso fue: se conversó a la familia, se explicó que definitivamente era un error médico, se explicó el contexto de que muchas veces suceden estas situaciones que no deberían pasar, pero que lamentablemente suceden. Se estuvo muy cerca el equipo quirúrgico del paciente y su familia, se reintervino este paciente de 85 años, se retiró la compresa y ventajosamente el paciente fue dado de alta 7 días desde el inicio de su problema en buen estado. Dos casos más que no voy a contar la resolución, sino quiero que queden en la mente del auditorio para pensar. Problema: 2 heridos, el uno un profesor universitario que fue asaltado. Durante el asalto habían policías cerca y se da un tiroteo. Tanto el profesor universitario como el asaltante reciben heridas graves por impacto de bala. Ambos llegan a la misma institución de salud, ambos necesitan quirófano, ambos necesitan unidad de cuidados intensivos. Al momento solo existe la posibilidad de un quirófano y luego de operar el primero se podría operar el segundo. Y solo existe una cama de unidad de cuidados intensivos. Otro problema: paciente con cáncer avanzado, necesidad de exámenes, de tratamiento, ocupar un espacio en el sistema de salud. Muy poco probable que este paciente mejore, pero sí va a generar un gran costo al sistema y ocupar recursos del sistema de salud. El sistema con este dinero podría atender y curar de manera efectiva varios pacientes. Dilemas paciente-médico, enfoque de la ética. Esto es un escrito de un médico español que tuvo un cáncer y fue atendido. Y él es quien escribe estas frases. Dice: sí, efectivamente en el hospital fui muy bien atendido y recibí el mejor tratamiento que pude haber tenido. Pero informar no es comunicar. Oír no es escuchar. Atender no es acompañar. Como ven, desde el punto de vista bioético, podemos hablar mucho, podemos aprender mucho, podemos leer mucho e incluso filosofar mucho. Pero yo creo que hablar de ética es trabajar el día a día y demostrar nuestras acciones con ética. Creo que la investigación o la ética no necesitan cátedras de enseñanza. Necesitan escenarios académicos, profesores, un sistema de enseñanza-aprendizaje en los cuales nuestros estudiantes, sean de pregrado o de posgrado, vean dentro de nuestra actitud, de nuestra actividad, el ejemplo y la práctica de los verdaderos principios de bioética. Quiero terminar mi presentación con esta frase que he logrado acuñar. Los desafíos actuales tienen que estar basados en las enseñanzas del pasado para plantear el camino hacia el futuro. Los códigos y juramentos son válidos para que el cirujano se relacione con sus pacientes, con actitud, valores y conducta. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Salamea, por la ponencia. En este momento vamos a abrir una serie de preguntas, dos para cada doctor. La primera pregunta la realiza el doctor Marcelo Ochoa. ¿Qué reflexión tiene usted acerca de la negativa de algunos médicos en las instituciones privadas de atender a pacientes de la Red Integral de Salud, IES-MSP, para el doctor Fernando Esteves? Bueno, gracias. Estaba haciendo un poquito una respuesta en el chat que está escrito. Yo les invito a leer también. Tengo varias respuestas ahí contestadas por varios temas que son muy interesantes. Pero yo le escribí al doctor Marcelo y obviamente a quienes lean el chat que realmente esto viene del marco de la moral, de la cosa personal. Y los seres humanos, claro que luchamos por mantener nuestra integridad y seguir vivos, por ejemplo. Entonces, claro, si a mí me dicen, láncese, ahí hay un fuego donde está una persona quemándose, vaya y sáquelo, eso puede ser obligatorio o puede ser voluntario. En el ámbito de la medicina, el marco de la deontología sí nos obliga a actuar, sí nos obliga a funcionar, pero no en esta funcionalidad más o menos como la que vivimos en este país en marzo o abril, cuando había autoridades nacionales y del ámbito político que decían, bueno, lo siento, ustedes son médicos, tienen que aguantársela. No es eso. La medicina, los médicos, igual que cualquier miembro de esta sociedad, funcionamos en común acuerdo. Lo que decía yo en mi conversación, que en el marco de los derechos todos tenemos derechos y todos tenemos también obligaciones. Y en el marco del servicio sanitario, por ejemplo, y mucho más en países como el Ecuador, en donde la salud es un derecho fundamental porque está en la Constitución, esto va de la mano de una especie de contrato social en el que los médicos tomamos la obligación de trabajar en estas situaciones difíciles en donde nuestra integridad puede estar en riesgo, pero la sociedad toma a su cargo el echarnos la mano y protegernos y aportarnos con las medidas de protección. Lo que vivimos en los primeros meses en este país fue durísimo, porque no había suficiente material de protección. Y los médicos empezaron a decir, ¿cómo puedo trabajar si no tengo protección? Y eso es un ámbito de discusión, de tensiones y de soluciones. Por eso parte esto también del acuerdo social y por eso mi charla estaba orientada a la relación horizontal de personas finalmente, porque los médicos también somos personas y también de los intereses de nosotros y de los demás. De todas maneras, la deontología hace que los médicos en nuestro acto moral actuemos en beneficencia de los otros, poniéndonos en riesgo, sí, en muchas ocasiones, pero no es un riesgo absoluto, ¿no? Que tiene que ver con el entendimiento de unos y otros. Lo peor que nos ha pasado es mantener una sociedad dicotómica, maniquea, de buenos y malos, porque eso es lo que nos pone en veredas separadas. Cuando entendemos que todos somos miembros de la sociedad y aportamos y funcionamos en conjunto para el bienestar común, las cosas son distintas. Muchas gracias, doctor. Doy paso a la siguiente pregunta. La realiza el doctor Fernando Córdoba. ¿Cómo hacer en el derecho a la información del paciente y su consentimiento, cuando en la parte pública apenas hay tiempo de atención por paciente de 15 minutos? Los pacientes en forma repetida expresan su preocupación por información insuficiente de parte del personal de salud. Yo le respondí a Fernando que eso tiene que ver con el acto también de responsabilidad de los médicos. Si es que yo encuentro que esto no está bien, ¿cuál es mi obligación, por ejemplo? Y eso es algo que yo le he discutido todo el tiempo. ¿Cómo es posible que se trabaje en una situación en la cual el bienestar del paciente estando en la mitad implica también vulneración desde este ámbito que es de interés institucional, por ejemplo? Lo que decía un poco Juan Carlos, los conflictos de intereses. Los conflictos de intereses en la relación médicos y pacientes no son solo individuales de uno y otro, no son solo la agenda personal del paciente y la agenda personal del médico. Cada uno la tiene porque somos seres humanos. Lo complejo en la relación médico-paciente es que hay que empezar a generar una agenda conjunta. Ahora, ¿qué ocurre cuando los conflictos de intereses vienen de terceros? En este caso, de una institución, por ejemplo, que lo que quiere es que haya números. Cuando medimos, por ejemplo, la eficacia, la efectividad y la calidad de atención por números de personas atendidas. Entonces, esta es una reflexión que yo creo que es fundamental y probablemente los médicos no lo hemos hecho desde las instituciones públicas. Porque sí deberíamos ser los médicos también quienes en lucha del bienestar de los pacientes denunciemos que eso no es lo más apropiado. Eso lo hemos conversado en varios foros. Porque yo no puedo aceptar trabajar en una situación en la cual empiezo a generar maltrato al otro. Esto es casi como regresar a la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién nos obliga a nosotros, por un sueldo, a maltratar a los demás? Eso es lo que hay que reflexionar también. Yo creo que uno no se puede poner nunca en el ámbito de la pasividad. Es una obligación de todos los actores estar en el ámbito de la proactividad, de búsqueda de soluciones y de discusión de conflictos para resolverlos. Muchísimas gracias, doctor Fernando. Ahora vamos a dar paso a las respuestas del doctor Juan Carlos Salamea.
Pregunta el doctor Hernán Zacoto. ¿Cómo garantizamos o qué podemos hacer para que lo que el estudiante a quien se le introduce aspectos de profesionalismo, competencias más grande que incorpora la ética médica, efectivamente se plasme y se mantenga a lo largo de su vida? Cuando salen a su práctica ven otra cosa. A veces ni los mismos médicos son verdaderos profesionales en el ámbito de su ejercicio. Sí, algo de la respuesta a esta pregunta dije al final de la charla, ¿no? Yo creo que los principios de ética, de manera resumida, uno se los puede leer en un día. Y uno como profesor o como profesional puede recomendar a la gente que viene por detrás que los lea. Pero lo más importante, y como señala el doctor Hernán Zacoto, es lo que se ve. Porque yo puedo recitar la filosofía de la ética de manera perfecta. Y mi estudiante le puedo hacer preguntas sobre los códigos de ética y de moral. Pero a la hora, él me acompaña a la consulta en mi hospital público y ve que no atiendo bien a mis pacientes, que soy déspota, que estoy preocupado en llenar la computadora. Y después este mismo estudiante me acompaña a nivel privado al paciente que me está pagando la consulta y total ve una actitud muy diferente de mi parte hacia el paciente. Entonces, no valió de nada el que el estudiante haya recitado los códigos de ética o yo le haya sugerido que aprenda, cuando él lo que vio en la parte oculta del proceso enseñanza-aprendizaje fue una actividad totalmente antiética. Que de hecho puse ese ejemplo porque una de las preguntas toca ese tema, ¿no? De los profesionales que trabajan a nivel público y a nivel privado y toman diferentes actitudes, operan de diferente manera y en fin. Creo que con esto he podido abordar las dos preguntas, ¿no? La primera, creo que lo mejor es el ejemplo y ver la aplicación en los docentes, en los profesionales, en la práctica de la actitud moral y ética con nuestros pacientes. Y la segunda pregunta de paso, es difícil ese problema, ¿no? La sociedad y el mismo sistema pone conflictos. Ventajosamente, sí hay profesionales que trabajan independientemente de dónde o cómo, de manera ética y moral. Tenemos la pregunta del doctor José Regalado Rosales. Felicidades, doctor Juan Carlos. Excelente ponencia. La consulta es cómo lograr esto en un país mimetizado en la corrupción. Sí, y a esta respuesta le puedo poner un ejemplo que me pasó hace 2 días. Estaba en mi consultorio privado y llega un visitador a médicos que yo le identificaba de una casa comercial. Le recibí y se sienta y me empieza a presentar un laboratorio clínico. Y me quería dejar un blog para que yo mande a los pacientes que necesiten exámenes de laboratorio a este laboratorio. Entonces yo le digo, oiga, estoy en mi institución, ¿usted cree que yo mismo voy a mandar un paciente que llega a esta institución a otro lugar para que se haga? Y el tipo como que se frenó, ¿no? Entonces inmediatamente me dice, no, pero es que verá, cada número de exámenes, le digo, no me diga nada. Digo, no me diga nada. Y después me insistía y me decía, no, es que además nosotros le podríamos beneficiar con, y le digo, por favor, no me diga nada. Entonces, el escenario y la corrupción es un problema. Siempre a nivel familiar, mi padre decía, es igual el que roba un centavo al que roba $1000. El acto moral y de conciencia es hurto, es robo. Entonces, a veces los médicos nos dejamos engatusar y caemos en esto, ¿no? Y nos convertimos en agentes vendedores de cierta casa farmacéutica o en prescriptores, en este caso de exámenes de laboratorio, porque al final del año nos den un diezmo o un regalo o un viaje o en fin. Entonces, tan culpable es el que propone y tan culpable es el que acepta. Entonces, aparentemente no hay conflicto,
pero sí hay conflicto. Yo creo, como ya para contestar la pregunta, creo que tenemos que trabajar en las nuevas generaciones, desde la escuela. Y así hay ejemplos muy buenos de países como Japón, en que en vez de enseñar mucho sobre ciencia, se enseña mucho sobre cultura y moral. Y ahí está el ejemplo del país que tenemos. Nuevamente, debemos trabajar en las nuevas generaciones desde la escuela. Muchísimas gracias al doctor Juan Carlos Alamea y también al doctor Fernando Esteves.